Muy buenos días para todas y para todos. Siendo las 8:18 de la mañana de hoy sábado 10 de mayo del 2025, iniciamos esta comisión primera de plan de bienes con el siguiente orden del día. Por favor, secretario. Muy buenos días, gracias presidente. Primero que todo darle gracias a Dios que nos permite estar en este lugar, saludarlos cordialmente a ustedes, colegas de la comisión, a quien nos acompaña acá el arquitecto Andrés Montes, a la secretaria y a Michael que nos apoya en las transmisiones. Orden del día para hoy sábado 10 de mayo del 2025 en la comisión primera o plan de bienes. Primero, acción de gracias. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, aprobación del orden del día. Cuarto, lectura de impedimento. Quinto, primer debate al proyecto de acuerdo 005 del 2025, por el cual se otorga facultades al alcalde de Monterrey para subdividir o lotear y ceder o enajenar bienes fiscales urbanos titulables de propiedad del municipio a familias que lo ocupan, y se autoriza la incorporación de sesiones obligatorias al patrimonio municipal. Sexto, proposiciones y varios. Presidente, ha sido leído el orden del día. Gracias. De esa manera, en el primer punto del orden del día le vamos a pedir el favor al concejal Robinson para que nos haga la oración. Muchas gracias, presidente. En el día de hoy queremos darle gracias a Dios que nos permite estar en este lugar, a cada uno de ustedes corporados, a la población en general, a todos los regiomontunos, decirle a Dios gracias por permitirnos un nuevo amanecer, por tener en cada uno de sus hogares salud para aquellas personas que se encuentran enfermas, que sea tú, Señor, quien les dé la sanación para que se puedan recuperar de sus dolencias, de sus enfermedades, que sea tú, Señor, quien coloque tu mano sanadora para que cada día se restaure cada una de sus enfermedades, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que a cada uno de nosotros, a cada uno de los regiomontunos, a cada uno de los que vivimos en este planeta Tierra, que nos dé esa oportunidad a diario de tener el alimento, de tener la salud y ante todo tranquilidad ante ti, Señor, que cada día seamos más las personas que estemos contigo, Señor, dándote esas gracias que debemos tener a diario por tantas cosas maravillosas, Señor, que cada día sea tu, Señor, encargado de lograr la paz para este país, que sea tú, Señor, quien cuide a nuestro municipio y a cada uno de los que vivimos en este municipio, que sea de tranquilidad, ante todo de paz, y que sea un municipio lleno de prosperidad. A ti, Señor, en esta mañana encomendamos esta sesión para que sea tú, Señor, quien nos ayude a orientar, y que sea tú, Señor, quien nos acompañe también en nuestro regreso a casa. Dios los bendiga a todos en el nombre de Dios. Muchas gracias, honorable Robinson. Siguiente punto del orden del día. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Amezquita Roa Mauricio Antonio. Muy buenos días para todos. Presente, secretario. Barreto Umaña José Robinson, presente. Guerrero García Antonio José. Presente. Presidente, con 3 concejales de la comisión es verificado el quórum, hay quórum. Siguiente punto. Cuarto punto, lectura de impedimento. Aprobación. Perdón, es tercer punto, presidente. Aprobación del orden del día. Compañeros, quien desee aprobar el orden del día, por favor levantad la mano. Con 3 votos se aprueba el orden del día. Siguiente punto del orden del día. Cuarto punto del día, lectura de impedimento. Bueno, compañeros,
En este punto, pues, el honorable Mauricio Mezquita presenta un impedimento, entonces lo vamos a escuchar para que él lo lea y lo analizaremos. Muy buenos días para todos los colegas que se encuentran en este recinto, para el arquitecto Andrés Montes y para la comunidad que nos ven en este momento por redes. Gracias, presidente de la Comisión Primera. Bueno, me tomo la palabra para leer el impedimento. Referencia de la declaración del impedimento por el conflicto de los intereses para el trámite del proyecto de acuerdo número 005, por el cual se otorga facultades al alcalde municipal de Monterrey para subsidiar y o lotear, ceder o anejenar bienes fiscales urbanos titulables de propiedad del municipio a las familias que los ocupan, y se autorizan la incorporación de excepciones obligatorias al patrimonio municipal. De conformidad con el trámite que se surte en el Consejo Municipal de Asuntos de la referencia, una vez estudiado el proyecto de acuerdo, dentro del análisis dado al mismo, se observa que uno de los objetivos pretendidos con la iniciativa consiste en facultar al alcalde municipal para transferir mediante cesiones a título gratuito y o ajenar la propiedad de los bienes inmuebles fiscales del municipio o la porción de ellos ocupando ilegalmente con mejoras y o construcciones de la destinación económica habitacional, previo cumplimiento del procedimiento y formalidades establecidas por la ley para tal efecto, que conforme al estudio dado del proyecto y una vez revisados los archivos del Consejo Municipal, se encontró que fueron enviados a la administración en la vigencia 2024. Dentro del estudio dado un proyecto de acuerdo con el objetivo similar aquí estudiado en un listado denominado procesos de titulación del 2024, donde en el numeral 40 se evidencia que se encuentra con un número de expediente 85-16-2-275-2021, un proceso de titulación a nombre del señor José David Mezquita Díaz, identificado con número de cédula de ciudadanía 1-118-167-064, sobre un predio ubicado en la vereda Palo Negro, que con el señor José David Mezquita existe un vínculo de consanguinidad en calidad patrimonio, que el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, arquitecto Andrés Montes, ratifica que la solicitud de las autorizaciones para formalizar o legalizar bienes fiscales se solicita de manera general y no específica, es decir, que se estaría autorizando de manera general todas las solicitudes que a la fecha y con prosperidad a la aprobación del proyecto llegaren a presentarse durante el tiempo por el cual se conceda la autorización por parte del Consejo, que en este orden de ideas y de conformidad con los recientes pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Casanare, que la declararon la pérdida de investidura de unos concejales del departamento, argumentado que los concejales al momento de dar estudio al proyecto deben ser diligentes, verificados en su entorno de
entorno más cercano y familiar. Si la iniciativa general de un beneficio directo a su entorno y para percatarse que existe, se debe manifestarlo a la corporación, que conforme al listado entregado por la administración se puede ver que mi familiar, el señor José David Amezquita, tiene un proceso de titulación en la alcaldía, lo que puede configurarse en un conflicto de intereses que a la fecha por la permuta de la citación de la sesión para primer debate no me fue posible de manera oficial solicitar la copia de dicho expediente para poner verificación del estado del mismo, y pensé a que se solicitó de manera verbal ante el jefe de la oficina de planeación el listado de los posibles beneficiarios de la titulación. No se ha llegado dicho documento antes de surtir la primer debate en comisión, por lo que, sintiendo que puedo incurrir un conflicto de intereses, me permito poner a consideración a la comisión donde están tratando el asunto en presente impedimento con base a los argumentos y con base a las siguientes normas del artículo 70 de la ley 136 de 1994, conflicto de intereses. Cuando para el concejal existan intereses directos en la decisión por le afecte de alguna manera o a su cónyuge o a compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil o a su socio o socios de derecho o en hecho, deberán declararse impedidos de participar en los debates o votación respectiva. Que en tal sentido el señor José David Amezquita se encuentra dentro del cuarto grado de consanguinidad al ser mi primo, que en tal sentido y según la norma referida se debe declarar el conflicto de interés, ya que con el proyecto en mi sentir se beneficiaría, que conforme a lo anterior me permito poner en conocimiento la Comisión Primaria del Consejo Municipal, basado en el artículo 122 y 123 del Reglamento Interno de la Corporación, que se dispone. El artículo 122, declaración de mi impedimento. Todo concejal solicitará ser impedido para conocer y participar sobre la determinación del proyecto de decisión al observar conflicto de interés. Artículo 123. Comunicación del impedimento, de impedimentos. Advertido al impedimento, el concejal deberá comunicarlo por escrito al presidente de la respectiva comisión de la corporación donde se dé asunto obliga el impedimento. Una vez advertido, podría estar incurso en un conflicto de intereses. Me permito presentar de forma impedimento para participar en trámites, debate o votación del proyecto de acuerdo del número 005 por el cual se otorga facultades al alcalde municipal de Monterrey para subsidiar y o lotear, ceder o ajenar bienes fiscales urbanos titulables o propiedades del municipio a las familias que los ocupan o autorizan la incorporación de sesiones obligatorias al patrimonio municipal. En tal sentido pongo en conocimiento de la comisión para el trámite de impedimento según lo transcrito anteriormente, en el sentido en el que puedo de que al
en el sentido a que puedo que me asistan un interés directo según lo explicado anteriormente y de conformidad con el artículo 70 de la Ley 136 del 1994. Debo declararme impedido para participar en el debate y votación del proyecto por las razones expuestas. Se radicará presentemente la solicitud de trámite de declaración e impedimento. Se anexa como soporte copia de la persona del proceso de titulación. Muchas gracias, presidente de la Comisión Primera. Presidente, dejo constancia de mi impedimento que acabo de leer a los concejales de la comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, honorable Mauricio Mezquita. Y claro, pues como aquí es el recinto de la democracia, aquí vamos a votar ahora si le aceptamos o no el impedimento que su merced está presentando, ¿sí? Igual su merced ya tiene la salvedad de que lo presenta, pase o no pase. Entonces, concejales, quienes estén de acuerdo con que este impedimento que presenta el honorable Amezquita, por favor levantar la mano. Y quienes no estén de acuerdo, pues somos dos. Bueno, entonces en este caso no pasa el impedimento. Aclarar a la comunidad, a los concejales, pues que ya si hay algo que más adelante pues incurra de pronto en alguna investigación, en alguna demanda, el honorable Mauricio ya presenta su impedimento, tiene la salvedad. Pero para nosotros es importante que esté dentro del debate. Muchísimas gracias. Entonces, siguiente punto del orden del día, secretario. ¿Cómo? Tiene el uso de la palabra, honorable Mauricio Mezquita. Gracias, presidente de la Comisión Primera. Entonces, yo quiero dejar mi salvedad, que pasé mi impedimento y pues fue negativo, y entonces seguiría en esta comisión en el debate. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias a usted, honorable. Siguiente punto del orden del día, secretario. Gracias, presidente. Quinto punto. Primer debate del proyecto de acuerdo número 005 del 2025, por el cual se otorga facultades al alcalde municipal de Monterrey para subdividir y o lotear y ceder o enajenar bienes fiscales urbanos titulables de propiedad del municipio a familias que los ocupan, y se autoriza a la incorporación de cesiones obligatorias al patrimonio municipal. Gracias, honorable Robinson. Bueno, entonces, el presidente de la corporación me asignó como ponente de este importante proyecto, y me voy a remitir a ustedes para leer mi ponencia. En algunos momentos vamos a proyectar para mirar algunos cuadros de comparativos para unas propuestas de modificación que tenemos. Entonces, Monterrey Casanares, 10 de mayo del 2025. Honorables concejales, Comisión Primera de Plan de Bienes, referencia, informe de ponencia para primer debate en comisión del proyecto de acuerdo número 005, por el cual se otorga facultades al alcalde municipal de Monterrey para subdividir y o lotear y ceder o enajenar bienes fiscales urbanos titulables de propiedad del municipio a las familias que los ocupan, y se autoriza la incorporación de cesiones obligatorias al patrimonio municipal. Honorables concejales, en mi condición de concejal ponente designado por el presidente de la corporación y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de Colombia, Ley 136 del 94, Ley 151 del 2012, y el reglamento interno del Consejo Municipal de Monterrey, me dirijo a ustedes, honorables concejales de la comisión, presentando ponencia para el primer debate del proyecto de acuerdo en mención, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.
El municipio de Monterrey, presentó por el doctor Hugo Alejandro Ballesteros Rivera, alcalde municipal, ha presentado la iniciativa al Honorable Consejo de Monterrey y el proyecto de referencia para surtir el trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 del 94. Una vez radicado ante la Secretaría del Consejo Municipal, fui designado ponente por el presidente dentro de la sesión del día de 7 de mayo del 2025 para surtir el primer debate en comisión y posteriormente debate en plenaria. El proyecto de acuerdo cumple con lo preceptuado en el artículo 72 de la Ley 136 del 94, esto cumple con la respectiva exposición de motivos, requisito para la corporación pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. Igualmente, el precitado proyecto de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 del 94 cumple con los requisitos de unidad de materia. En tal sentido, como ponente, se procedió a invitar a la administración para que hiciera la exposición, socialización sobre el objeto y alcance del proyecto, a la cual asistió el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, arquitecto Jorge Andrés Montes Pulido, quien sustentó cada uno de los fundamentos del proyecto, sesión realizado el día 8 de mayo del 2025. Que a través de la Secretaría de la Corporación se realizó la invitación a la participación ciudadana para que realicen su participación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 77 de la Ley 136 del 94. Y según registro del libro se inscribieron las siguientes personas. Carlos Romero. Con base en lo anterior y previo al estudio realizado al mismo, procedo a rendir ponencia para primer debate en comisión previo a lo siguiente. Primero, sustento jurídico. Fundamentos constitucionales. Conforme al artículo 1 de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho con autonomía de sus entidades territoriales, fundada en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En consecuencia, con lo anterior, son fines esenciales del Estado el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Artículo 2 de la Constitución Política. El artículo 51 de la Constitución Política de Colombia consagra que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna y que el Estado fijará las condiciones para hacer efectivo este derecho, que de conformidad con el artículo 13 de la misma Constitución Política de Colombia, le corresponde al Estado promover las condiciones para que la igualdad de las personas sea real y efectiva, adoptando medidas en favor de los grupos discriminados o marginados, en especial de aquellas personas que por su condición económica se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. El numeral 7 del artículo 3.13 de la Constitución Política, que establece, artículo 3.13, corresponde a los consejos. Séptimo, reglamentar el uso de los suelos dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 1.2, fundamentos legales. La ley 489 del 94, en su artículo 6, hace referencia al principio de coordinación y establece que, en virtud del principio de coordinación, colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. La Ley 388 del 97 armoniza y actualiza las disposiciones contenidas en la Ley 9 del 89, permitiendo al municipio promover el ordenamiento de su territorio, uso equitativo y racional del suelo, entre otras. Igualmente, lo señalado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, que modificó el artículo 32 de la Ley 136 del 1994 en su numeral 3, que establece, de conformidad con el numeral 3, el artículo 3.13 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos. Primero, contratación de empréstitos. Segundo, contratos que comprometan vigencias futuras. Tercero, enajenación y compraventa de bienes inmuebles. Cuarto, enajenación de activos, acciones y cuotas partes. Quinto, concesiones. El artículo
123 de la Ley 388 del 97 dispone que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos que se encuentren en el suelo urbano, en los términos de la presente ley de los municipios y distritos y que no constituyan reserva ambiental, pertenecen a dichas entidades territoriales. Que el artículo 14 de la Ley 708 del 2001, modificado por el artículo 277 de la Ley 1955 del 2019, dispone que las entidades públicas podrán transferir mediante cesión a título gratuito la propiedad de los inmuebles fiscales o la proporción de ellos ocupados ilegalmente con mejoras y o construcciones de destinación económica habitacional, siempre y cuando la ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las condiciones para ser beneficiado del subsidio de vivienda de interés social y haya ocurrido de manera ininterrumpida con mínimo 10 años de anterioridad al inicio del procedimiento administrativo. La cesión gratuita se efectuará mediante resolución administrativa, la cual constituirá título de dominio y una vez inscrita en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos será plena prueba de la propiedad. En ningún caso procederá la cesión anterior tratándose de inmuebles con mejoras construidas sobre bienes de uso público o destinados a la salud y a la educación. Tampoco procederá cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas insalubres o zonas de alto riesgo o mitigable en suelo de protección, de conformidad con las disposiciones locales sobre la materia. Parágrafo 1. Para bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras que no cuenten con destinación económica habitacional, procederá la enajenación directa del predio fiscal por su valor catastral vigente a la fecha de la oferta. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Parágrafo 2. Para los procesos de concesión a título gratuito o enajenación de dominio de bienes fiscales no aplicarán las restricciones de transferencia de derecho real o aquella que exija la residencia transcurridos 10 años de la fecha de la transferencia, establecidas en el artículo 21 de la Ley 1537 del 2012. Parágrafo 3. En las resoluciones administrativas de transferencia mediante cesión a título gratuito se construirá patrimonio de familia inembargable. Parágrafo 4. La cesión de la que trata el presente artículo solo procederá siempre y cuando el beneficio asuma y acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales pendientes de pago con la entidad territorial y generadas por el inmueble a titular por concepto de impuesto predial. Parágrafo 5. Las administraciones municipales o distritales podrán suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes de su jurisdicción mediante los procedimientos de saneamiento contable las deudas a cargo del cedente por conceptos de tributos a la propiedad raíz respecto del bien cedido en el marco de ese artículo. El citado artículo 277 de la Ley 1955 del 2019 fue reglamentado por el Decreto 149 del 4 de febrero del 2020 en los aspectos relacionados con la cesión gratuita de bienes inmuebles fiscales urbanos ocupados por un tercero de manera ilegal con mejoras o construcción de destinación económica habitacional, siempre que se demuestre la ocupación ininterrumpida de 10 años. 1.3. Sentencias de la Corte. Sentencia C-251 del 96 se expresó: el Estado puede entonces transferir en forma gratuita el dominio de un bien estatal a un particular siempre y cuando no se trate de una mera liberalidad del Estado, sino del cumplimiento de deberes constitucionales expresos, entre los cuales está obviamente incluida la garantía de los derechos constitucionales. En efecto, la prohibición de los auxilios, Constitución Política, artículo 355, debe ser armonizada con el mandato del artículo 146, ordinal 4, según el cual las cámaras no pueden decretar en favor de los particulares erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente. Puede entonces concluirse que no están prohibidas porque no son actos de manera liberalidad, sino de justicia distributiva. Aquellas transferencias que se efectúen con el propósito de satisfacer derechos preexistentes, como sucede con los derechos que consagra la propia Constitución, siempre y cuando sea cesión sea imperiosa para la satisfacción de ese derecho constitucional. Consejo de Estado. El fallo de
21 de 69 del 2012 determina: los bienes fiscales o patrimoniales son aquellos que pertenecen a sujetos de derecho público de cualquier naturaleza u orden y que por lo general están destinados al cumplimiento de las funciones públicas o servicios públicos, tales como los terrenos, edificios, fincas, granjas, equipos, enseres, acciones, rentas y bienes del presupuesto, etcétera, es decir, efectos al desarrollo de su misión y utilizados para sus actividades, o pueden constituir una reserva patrimonial para fines de utilidad común. Su dominio corresponde a la República, pero su uso no pertenece generalmente a los habitantes, de manera que el Estado los posee y los administra en forma similar a como los hace los particulares con los bienes de su propiedad. Los mismos a su vez se pueden subdividir en bienes fiscales propiamente dichos y bienes fiscales adjudicables o baldíos. Estos últimos corresponden a los predios de la nación que pueden ser adjudicados a las personas que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en la legislación. Segundo, argumentos de la administración. El propósito del presente proyecto consiste en obtener autorización por parte del Consejo Municipal para que el señor alcalde municipal pueda, dentro del normal desarrollo de su cometido estatal, luego de suscribir los procedimientos administrativos ajustados a la ley, suscribir los actos administrativos correspondientes para formalizar la adquisición y enajenación de bienes que sean requeridos para la gestión de recursos, perfeccionamiento de convenios, planeación y ejecución de obras en el corto y mediano plazo, encaminados dichos actos a la buena administración de los bienes del municipio, dirigiendo la inversión a los proyectos de interés general, en concordancia con las normas presupuestales y orientación de las metas del plan de desarrollo vigente. En concordancia con las... Igualmente se hace necesario suscribir los actos administrativos para la declaratoria de bienes fiscales, adjudicación y titulación de esta misma clase de inmuebles, para proyectos de vivienda en sus diversas modalidades, así como la respectiva adquisición de áreas de cesión dentro de los proyectos urbanos desarrollados o desarrollables que no se hayan incorporado. En ese sentido, el Estado puede transferir en forma gratuita el dominio de un bien estatal a un particular, siempre y cuando no se trate de una mera liberalidad, sino del cumplimiento de deberes constitucionales y legales, como ocurre con las cesiones gratuitas para fines habitacionales a los ocupantes informados previo el agotamiento de procedimiento establecido para tal efecto. El saneamiento de la propiedad a familias ocupantes de predios fiscales sin titularidad alguna permite transferirles el título de propiedad que a futuro permitirá apropiar recursos para subsidios de mejoramiento de vivienda de interés social e interés prioritario ante las entidades competentes, mejorar la base del recaudo del impuesto predial y realizar otras diligencias de acuerdo con las necesidades específicas de cada hogar beneficiario. Lo anterior siempre y cuando el jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal certifique que tales predios no se encuentren en áreas insalubres, de riesgo o en zonas de conservación o protección ambiental y en general que no hacen parte de las áreas relacionadas en los artículos 35 y 37 de la Ley 388 del 97. La Administración, dentro de la sustentación ante el Consejo, argumenta que requiere dichas autorizaciones para los siguientes fines: autorizar al alcalde municipal para que transfiera mediante cesión a título gratuito y enajenar la propiedad de los bienes inmuebles fiscales del municipio a la porción de ellos ocupados ilegalmente con mejoras y construcciones de destinación económica habitacional, previo cumplimiento del procedimiento y formalidades establecidas por la ley. Para tal efecto, autorizar al alcalde de Monterrey Casanare para adquirir a cualquier título o incorporar al patrimonio municipal predios requeridos para integración del espacio público o bienes colectivos de uso común y formalizar las sesiones obligatorias derivadas de los proyectos de interés público y fortalecimiento institucional enmarcados dentro del Plan de Desarrollo Municipal.
Solicitan que el Consejo autorice para tales fines anteriores todos los procedimientos administrativos, presupuestales, notariales de registro. La Administración argumenta que lo que busca es promover el acceso a la vivienda de personas de escasos recursos, solucionar el déficit habitacional, sanear la propiedad fiscal, mejorar la base de recaudo del impuesto predial y viabilizar la inversión de recursos públicos, contribuyendo a la solución de la problemática social y de ordenamiento territorial. Es conveniente autorizar al alcalde municipal para que transfiera a título gratuito los bienes inmuebles de propiedad del municipio que se encuentran ocupados con mejoras y construcciones con destinación económica habitacional, una vez agotado en su totalidad el procedimiento y formalidades previstas en las normas que regulan la materia. Que tales sesiones gratuitas constituyen bienes que se incorporan al patrimonio municipal con ocasión de la actividad urbanística y que, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución, integran el espacio público o bienes colectivos de uso común, por lo cual es precedente autorizar al alcalde municipal para formalizar dichas sesiones obligatorias. Argumenta la Administración que se requiere la facultad expresa para que el señor alcalde municipal pueda adelantar la cesión de bienes fiscales titulables a título gratuito, lo anterior por motivos de interés social tanto para el municipio de Monterrey como para sus habitantes, puesto que se ha determinado la presencia de hogares que habitan en lotes que forman parte de predios de mayor extensión, los cuales tienen la calidad de baldíos urbanos o predios fiscales titulables del ente territorial cuya titularidad no puede ser adquirida por vía judicial dada su imprescribilidad. La situación descrita no es ajena a la realidad del país, en donde se ha podido evidenciar que predios de propiedad de las entidades territoriales han sido ocupados ilegalmente con mejoras o construcciones de propiedad privada o pública, encontrándose en la mayoría de los casos asentamientos urbanísticos consolidados con toda la provisión necesaria de servicios públicos y respecto de los cuales surge la necesidad de generar programas y proyectos encaminados a solucionar los problemas de informalidad en la tenencia de la tierra. La implementación de los prenombrados programas permite que los hogares ocupantes de dichos terrenos logren la consolidación de su patrimonio mediante la obtención de título de propiedad, situación que les posibilita el acceso al mercado financiero e inmobiliario, otorgándole la propiedad de percibir recursos que mejoran su calidad de vida a través de la banca privada o mediante la asignación de subsidios estatales de mejoramiento de vivienda. Por disposición legal es necesario contar con la autorización del Consejo Municipal de acuerdo con el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 1551 del 2012 para realizar el saneamiento de la propiedad y la adjudicación y enajenación de vivienda. 3. Análisis del proyecto. El Estado colombiano durante varios gobiernos ha procurado establecer normatividad tendiente a hacerla de Colombia un país de propietario, por lo cual se han promovido acciones que permitan las entidades de derecho público contar con las herramientas necesarias para manejar la información sobre los bienes inmuebles de la propiedad, al diagnóstico sobre la certeza de esa información y los mecanismos jurídicos disponibles para sanear las situaciones irregulares que se presenten. Que en el municipio de Monterrey se evidencia que existe un número de habitantes que tiene la calidad jurídica de ocupantes irregulares. Existen bienes fiscales y baldíos que actualmente están ocupados por familias de bajos recursos que no han tenido el acceso a un título de propiedad que los acredite como titulares del pleno derecho de dominio sobre esos bienes inmuebles en los que hoy habitan. Que por tal razón, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la Administración Municipal consideró necesario continuar con el programa de titulación, formalización y saneamiento de la propiedad pública inmobiliaria que busca otorgar a los ocupantes de esos predios a través de resolución administrativa el título de propiedad que deberá inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Que la Administración argumenta que con el ánimo de adelantar de manera eficiente los procedimientos y trámites pendientes de adjudicación que reposan en la Oficina Asesora de Planeación, es el presente proyecto de acuerdo útil y necesario, y en el mismo se fundamenta en los principios de administración pública, de legalidad
igualdad, imparcialidad, buena fe, eficiencia económica, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad, aplicables a los servidores públicos. Que igualmente establece la administración que existen una cantidad considerable de predios que están totalmente al margen de la tributación por concepto de impuesto predial al municipio, por tanto, por no encontrarse en las condiciones legales establecidas. El programa de titulación, saneamiento y formalización pretende que esa situación se modifique y la administración municipal empiece a percibir esa cifra significativa de recursos que por muchos años no ha tenido en sus arcas y que pueden ser reinvertidos en favor del interés general de la comunidad. La administración municipal argumenta que el caso a una vivienda digna como el saneamiento jurídico de la propiedad pública inmobiliaria se encuentran incluidos dentro de los planes de la administración municipal con el fin de promover una serie de derechos que los entes territoriales tienen la obligación de garantizar bajo el amparo de un Estado social de derecho, permitiendo así el acceso a la vivienda, dignificación, la calidad del ser humano y el trato igualitario a los habitantes, y se encuentra establecido dentro del Plan de Desarrollo aprobado mediante el Acuerdo Municipal número 002 del 2024 en el sector vivienda y ciudad y territorio, mejorar la calidad de vida y mover significativamente los registros estadísticos a través de la ejecución de la planeación, el diseño y ejecución de obras en infraestructura para el sector en la que resulten viviendas concebidas bajo el estricto cumplimiento de las normas constructivas y habitacionales que tendrán como objetivo principal la dignificación del hábitat de la población de Monterrey y disminución del déficit cuantitativo de vivienda en el municipio. Asimismo, la asignación de subsidios, fortalecimiento y acompañamiento a las juntas de vivienda apuntan al objetivo. Impulsaremos simultáneamente estrategias para consolidar hogares, acompañaremos los procesos de autoconstrucción de vivienda en el sitio propio igualmente realizaremos la legalización y titulación de predios rurales y urbanos en el marco de la transparencia y probidad en los trámites. No. Que igualmente dentro del plan de desarrollo se determinaron una serie de proyectos en los que se fijaron metas en procura del interés general que involucra la enajenación de predios como su incorporación al inventario del municipio, labor para la cual requiere la autorización del señor alcalde. Para proceder de conformidad con los proyectos que tiene la administración priorizados para la calle 13 y calle 15 del municipio. 4. Conclusiones del ponente. Es preciso analizar la función social de la propiedad establecido constitucionalmente en el artículo 58 en cuanto a que el Estado colombiano se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, cuando la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaran en conflicto los derechos de los particulares con necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público social. Este artículo constituye el jefe para la definición de las políticas de intervención en el territorio por parte de los municipios a través de la planeación y actuación urbanística para lograr su manejo eficiente en la defensa de los intereses de la comunidad. Ahora bien, es importante dentro del estudio del proyecto definir qué son bienes del uso público, bienes fiscales, bienes baldíos y bienes vacantes, que se definen de la siguiente manera. Bienes de uso público son de propiedad de la nación o entidades territoriales cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Bienes fiscales son los bienes de propiedad de entidades públicas cuyo uso no pertenece a todos los habitantes. Clasificación de los bienes fiscales. Los bienes fiscales se clasifican en bienes fiscales propiamente dichos, que son aquellos cuya propiedad pertenece a las entidades de derecho público de carácter nacional, departamental o municipal destinados por su funcionamiento o que prestan un servicio público. Bienes fiscales adjudicables son los bienes inmuebles del Estado destinados a ser adjudicados a personas que cumplan los requisitos establecidos en la ley. Bienes baldíos son los inmuebles situados dentro de los límites territoriales de propiedad de la nación y que carecen de otro dueño. Clasificación de los bienes baldíos.
Los bienes baldíos se clasifican en baldíos rurales, baldíos urbanos. Bienes vacantes son los bienes ubicados en el territorio nacional de propiedad de la nación sin dueño aparente o conocido. En tal sentido y frente a la naturaleza del proyecto de acuerdo, es importante estudiar los conceptos de los actos a través de los cuales las entidades de derecho público del orden nacional, departamental, distrital y municipal pueden consolidar la propiedad pública inmobiliaria. El saneamiento de la propiedad pública inmobiliaria es consolidación de la propiedad y titularidad de los bienes inmuebles en el patrimonio de las entidades de derecho público del orden nacional, departamental, distrital y municipal. Ya. Por lo anterior, las entidades deben generar mecanismos eficaces de diagnóstico, identificación y definición de la situación jurídica que permitan aplicar los instrumentos jurídicos disponibles para sanear la propiedad. Los instrumentos previstos en Colombia para el saneamiento de la propiedad pública en Colombia son: escritura pública. Es el instrumento que contiene las declaraciones de voluntad. Su proceso de formación está determinado por la recepción, extensión, otorgamiento y autorización. Para todos los efectos de transferencia de bienes inmuebles constituye el acto solemne por excelencia los contratos más comunes respecto a los cuales se predica la escritura pública son la compraventa, la dación en pago, la donación, la cesión, etc. Resoluciones administrativas son las declaraciones unilaterales de voluntad de la administración que tienen por finalidad con el fin de crear situaciones jurídicas particulares. La Ley 388 del 97, por ejemplo, para los programas de titulación de bienes fiscales ocupados con vivienda, de interés social, establece que la transferencia de dominio se realiza a través de la expedición de resoluciones administrativas. Actas. Las actas de cesión o entrega de bienes inmuebles que hacen algunas entidades públicas a favor de otras en cumplimiento de un mandato legal expreso tienen el mismo alcance de las escrituras públicas. Procedimientos administrativos. Mediante la aplicación de procedimientos administrativos se propone la adjudicación de bienes baldíos rurales y urbanos, tal como se identifica en las leyes 137 del 59, 70 del 93, 60 del 94 y sus decretos reglamentarios. Actas de la Nación. Son actos administrativos mediante los cuales la Nación transfiere a las entidades territoriales los inmuebles de su propiedad por mandato expreso de la ley. Estas actas constituyen título traslacticio de dominio y son objeto de inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, acreditando de esta manera la plena propiedad a favor de la entidad a la cual se le entrega el inmueble. Que la solicitud de la Administración es que a través de la aprobación del presente proyecto de acuerdo se autorice al alcalde municipal para emitir las resoluciones administrativas correspondientes y suscribir todos los actos jurídicos pertinentes para solucionar las situaciones de irregularidad que presentan las familias que actualmente se encuentran en la informalidad de la propiedad pública, las cuales requieren un título que les permita el acceso a programas de vivienda que mejoren su calidad de vida, activen el mercado inmobiliario y a su vez generen un tributo que beneficie tanto a la administración municipal como a sus habitantes. Que dentro de la socialización como ponente se dejó la claridad frente a la competencia puntual que tiene el Consejo, que es frente a la autorización para suscribir el correspondiente acto administrativo que realiza la transferencia mediante cesión de bienes fiscales a los beneficiarios, igualmente para suscribir el acto administrativo para adquirir a cualquier título e incorporar al patrimonio municipal predios requeridos para integración del espacio público o bienes colectivos de uso común y formalizar las sesiones obligatorias derivadas de los proyectos de interés público y fortalecimiento institucional. Sin embargo, se manifiesta en aras de que la Administración aclare cuál es el fundamento legal donde establece que el señor alcalde debe tener autorización del Consejo para subdividir, englobar, realizar, tramitar trámites notariales y de registro, ya que consultada la norma que rige la materia, solo se encuentra que el Consejo debe autorizar para suscribir el correspondiente acto administrativo en el caso que nos ocupa, por medio de la cual se realiza la enajenación de los bienes fiscales,
esto es la transferencia mediante cesión de los bienes fiscales, así como el acto administrativo para la adquisición e incorporación de predios requeridos para integración del espacio público o bienes colectivos de uso común y formalizar las cesiones obligatorias. Por último, al tratar lo referente a la autorización, se deja claridad que la autorización que está solicitando el señor alcalde no hacen parte de las autorizaciones que se dan y que son propias del Consejo obtener al deber que tiene el alcalde de sí o sí pedir que el Consejo lo autorice, porque el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 del 94 establece que debe requerir las autorizaciones cuando requiera contratar en los siguientes casos. Primero, contratos de empréstitos. Segundo, vigencias futuras. En este tipo de autorizaciones no se establece tiempo porque se autoriza para celebrar determinado contrato. Tercero, enajenación y compra de bienes. Cuarto, concesiones. Quinto, enajenación de activos, acciones y cuotas partes. Es decir, la corporación analiza particularmente para qué la autorización y si ve necesario la determine en el tiempo por el cual entregará la autorización solicitada. Quinto, solicitud que se presentó a la administración frente a la aclaración sobre el alcance de algunos artículos. La solicitud se presentó en los siguientes términos. La administración aclara que en virtud de la solicitud de las diversas autorizaciones contenidas en cada uno de los artículos de lo anterior, ya que se solicitan diversas autorizaciones que confunden a los corporados frente a la competencia que tienen los mismos para otorgar autorización para enajenación y compra-venta de bienes inmuebles, que ha suscitado diversas demandas precisamente porque dichas disposiciones no son claras y al final los concejales del municipio no tienen claridad frente a los que están aprobando, ya que se solicitan un sinnúmero de autorizaciones que se entienden su competencia del señor alcalde municipal, pero se observa que se solicitan en este tipo de proyectos. Es de aclarar que es una situación que ha persistido desde el año 2020, donde siempre son presentados los proyectos con la misma estructura y siempre son modificados en la corporación. Lo anterior partiendo de la base que la norma que le confiere al Consejo Municipal la atribución para conceder la presente autorización es la establecida en el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 del 94, modificada por el artículo 18 de la Ley 151 del 2012. Esta es la norma sobre la cual se da trámite en la corporación. La norma dispone, artículo 32, atribuciones, artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012. El nuevo texto es el siguiente. Además de las funciones que señalan en la Constitución, la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Parágrafo 4. De conformidad con el numeral 4 del artículo 313 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos: contratación de empréstitos, contratos que comprometan vigencias futuras, enajenación y compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas partes, concesiones, las demás que la determine la ley. Que en tal sentido, el asunto sobre el cual recae la competencia del Consejo Municipal es entregar autorización al alcalde cuando requiera suscribir contratos para, primero, compra de bienes inmuebles. Esto requiere sí o sí la autorización para suscribir el respectivo contrato. De ejemplo, cuando requiera comprar un predio para compensación ambiental, comprar predio para construcción de proyectos de vivienda, predios para construir una nueva sede administrativa, etcétera. En tal sentido, la autorización que pide la ley es para suscribir los respectivos contratos, mas no desliga al mandatario de poder realizar los demás actos consecuentes del negocio jurídico, tales como escrituras, trámites notariales, trámites de registro y demás. Se aclara la autorización es para suscribir el respectivo contrato de compra. 2. Enajenación de bienes inmuebles. Enajenar un bien inmueble significa transmitir la propiedad de una propiedad o inmueble a otra persona, ya sea a través de una compraventa, donación u otro tipo de transferencia de propiedad. En otras palabras, es desprenderse de la titularidad del derecho de propiedad sobre el inmueble y transferirlo a un nuevo propietario. Que en este caso dicha
transmisión de la propiedad no se realiza a través de la suscripción de un contrato, sino a través de un acto administrativo por medio del cual la entidad transfiere el dominio del bien fiscal a nombre de la persona que tenga el derecho, para que una vez se haga esa transferencia, agotado el procedimiento establecido para tal fin, se pueda realizar el registro ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Igualmente, si el municipio va a adquirir a cualquier título previo requeridos para integración del espacio público o bienes colectivos de uso común y formalizar las sesiones obligatorias derivadas de los proyectos de interés público y fortalecimiento institucional, también se requiere la autorización para suscribir el correspondiente acto administrativo. Observación artículo 4. Una vez analizado el artículo, se concluye que los actos sobre los cuales se está solicitando la administración, tales como procedimientos administrativos, judiciales, notariales, registro, son actuaciones que no requieren autorización por parte del Consejo Municipal, sino corresponden a funciones propias del mandatario conferidos por la ley. En cuanto a la autorización en materia de presupuesto, es una función propia de la corporación y de requerirse alguna modificación al presupuesto deberá presentar el respectivo proyecto para estudio, dejando la anotación que en el presupuesto aprobado para la actual vigencia se contempló el recurso para estos fines. Aleja, ahí sí toca para proyectar. Sí, donde está lo del artículo 4. No pasa nada. ¿Cómo? ¿Dónde la luz? Sí, es que hay un cuadro de donde... Bueno, concejales y arquitecto Andrés Montes, que están en esta comisión, en este primer debate, vamos a proyectar. Título conectado por la bueno, ese es el título. Listo, sí. Bueno, voy a seguir presentando y ahora les aviso cuando vayamos a proyectar unos cuadros comparativos. Bueno, artículo 4, presentado por la administración. Artículo 4, autorizar al alcalde municipal de Monterrey para que, de conformidad con lo dispuesto en la ley, adelante los procedimientos administrativos, presupuestales, notariales y de registro que fuese necesario para el cabal cumplimiento y perfeccionamiento de los actos enunciados en los anteriores ordinales. Análisis en comisión. Esto estaría contemplado en el artículo 2, propuesto para análisis de la comisión en cuanto a las competencias del Consejo. Este artículo se eliminaría. Si ustedes se dieron cuenta, yo explicaba en la ponencia precisamente el por qué se debe eliminar este artículo 4, ya que está inmerso dentro del artículo 2, según las autorizaciones que podemos dar nosotros como concejales. Observación artículo 5. Se solicita aclarar este artículo, ya que reitera la autorización al alcalde para enajenar o adquirir áreas de cesión. Quedó contemplado en el artículo 1 del presente acuerdo. El artículo 5 propuesto por la administración era el siguiente: autorizar al alcalde del municipio de Monterrey para formalizar el recibo de áreas de cesión obligatoria, realizando los trámites administrativos, notariales y de registro necesarios para la incorporación de dichas áreas dentro del patrimonio del municipio. Propuesta de comisión. Se propone eliminar el artículo 5. Se solicita aclarar por parte de la administración, ya que se solicitan un sinnúmero de autorizaciones que lo hacen es confundir en el estudio del proyecto. En todo caso, se solicita que explique a qué se refiere. El alcalde no necesita permiso del consejo para realizar trámites notariales y de registro. Aclarar, ya que la autorización de enajenar sesiones quedó contemplada en el artículo 3. Observación, artículo 6. El señor alcalde municipal no requiere permiso del consejo para constituir servidumbres, ya que se reitera la norma es clara. Para que requiere autorización, que se reitera es para compraventa de bienes o enajenación de los mismos, pero no se encontró norma que se le atribuya al consejo la facultad de autorizar para constituir servidumbres. Artículo 6 propuesto por la administración. Facúltese al alcalde municipal para realizar la legalización de áreas
de afectación de imposición de servidumbres requeridas que no se hayan legalizado o no hayan sido incorporadas dentro del inventario del municipio o las que se requieran para la ejecución del proyecto de infraestructura realizado los trámites administrativos, notariales y registrales que corresponden para la incorporación de dichas áreas dentro del patrimonio del municipio de Monterrey. Según el análisis, pues se propone eliminar este artículo. Segundo, observación artículo 7. Se solicita a la administración aclare qué norma solicita que el alcalde cuente con autorización de consejo para realizar correcciones, aclaraciones de actos administrativos, lo anterior teniendo en cuenta que la autorización se da para que el alcalde realice la enajenación que en el caso de presente acuerdo es la transferencia del dominio de bienes fiscales a través del acto administrativo. Se reitera cuando la autorización es para compra de bienes, nunca se entrega otra autorización para que el señor alcalde, en caso de necesitar, realice los respectivos modificatorios a los contratos, así como tampoco se autoriza para trámites notariales, catastrales y de registro del bien que se autorizó comprar, ya que estas son competencias propias del alcalde. En todo caso, se solicita que la administración, que es quien maneja el proceso, informe con fundamento de norma para analizar el artículo. Artículo 7, presentado por la administración. Autorizar al alcalde municipal para que suscriba los actos administrativos o escriturales de corrección o aclaración necesarios para subsanar falencias detectadas en títulos de propiedad de inmuebles enajenados por el municipio de Monterrey en vigencias anteriores de conformidad con el artículo 45 del CPACA. Análisis de comisión. Eliminar el artículo. Se pone presente a los integrantes de la comisión que lo anterior se espera tratar dentro del primer debate con los argumentos de la administración para poder, si es necesario, realizar la proposición de modificación. Entonces, compañeros y arquitecto Andrés Montes, aquí vamos a ver proyectados unos cuadros comparativos de cómo presenta la administración y cómo es el análisis de los siguientes artículos, unos para eliminar, otros para algunas correcciones de forma, según las normas que nos rigen a nosotros como concejales. Sexto, propuestas de modificatorio. Según la socialización realizada, se presenta la siguiente propuesta de modificación para trámite en primer debate en comisión. Propuesta de modificación. Primera, al título del proyecto. Se propone a los integrantes de la comisión modificar el título del proyecto con fundamentos en la atribución que tiene el Consejo y en cumplimiento del principio de unidad de materia bien establecido con un sinnúmero de igualmente porque no se encontró norma que establezca el respaldo normativo para que el Consejo autorice al alcalde para... Bueno, aclaro, compañeros, esto es una propuesta según la norma, no porque de pronto al ponente le pareció que era así, sino basado también con el análisis que hicimos con la doctora Zulma Contreras, que es la jurídica del Consejo. Entonces, estas son las propuestas. Entonces, subdividir y lotear. Título presentado por la administración, por el cual se otorga facultades al alcalde municipal de Monterrey para subdividir y o lotear y ceder o enajenar bienes fiscales. ¿Dónde está? Fiscales. Ah, aquí, sí. Bienes fiscales urbanos titulables de propiedad del municipio a las familias que lo ocupan y se autoriza la incorporación de cesiones obligatorias al patrimonio municipal. La propuesta para la comisión es, por el cual se otorgan autorizaciones al alcalde municipal de Monterrey Casanare para ceder o enajenar bienes fiscales de propiedad del municipio e incorporar cesiones obligatorias al patrimonio municipal. Propuesta de modificación 2. Preámbulo normativo. Se propone a los concejales de la comisión modificar el preámbulo del proyecto en el sentido de incluir la norma igual que define que el Consejo debe autorizar al alcalde municipal para enajenar o adquirir bienes inmuebles. Esto es el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 del 1194.
modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012. Esto en atención a que la norma principal que le da la atribución al alcalde no se incluyó en el preámbulo del proyecto. Se propone así: preámbulo propuesto por la Administración. El Consejo Municipal de Monterrey Casanare, en uso de sus atribuciones consagradas en los artículos 23, 31, 287, 313, numeral 3, 7 y 10 y 166 de la Constitución Política, Ley 136 del 94. Preámbulo propuesto para la comisión. El Consejo Municipal de Monterrey Casanare, en uso de sus atribuciones, especialmente las consagradas en el numeral séptimo del artículo 313 de la Constitución Política y el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 del 94, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012. Bueno, propuesta de modificación 3, considerando 4. Se propone a los concejales de la comisión corregir la redacción del considerando 4, ya que la autorización del proyecto de acuerdo no se fundamenta en el numeral 3 del artículo 32, que se refiere a los casos en los que el Consejo tiene la atribución de reglamentar la autorización del alcalde para contratar, señalando los casos en que se requiere autorización del Consejo, y este no es el caso del proyecto en estudio. Igualmente, el considerando propuesto establece que de manera confusa que el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012 faculta al Consejo Municipal y reitera la disposición de autorizar al alcalde municipal a fin de celebrar toda clase de contratos y convenios, exceptuando de esta autorización general los siguientes casos. El considerando 4 quedaría de la siguiente manera: que el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 del 94, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, dispone que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos: 1. Contratación de empréstitos. 2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 5. Concesiones. 6. Las demás que determine la ley. Propuesta de modificación 4. Artículo 1. Se propone a la comisión que, teniendo en cuenta que la atribución del Consejo es de autorizar, se solicita cambiar el término de facultar por autorizar, para que guarde conexidad con el título del proyecto. Artículo 1 propuesto por la Administración. Dice: facultar al alcalde municipal para transferir mediante cesión a título gratuito y o enajenar la propiedad de los bienes inmuebles fiscales del municipio o la porción de ellos, ocupados ilegalmente, con mejoras y construcciones de destinación económica habitacional, previo cumplimiento del procedimiento formalidad establecida por la ley para tal efecto. Propuesta de modificación ante la comisión. Artículo 1. Autorizar al alcalde municipal para transferir. ¿Se dieron cuenta de simplemente ahí cambia facultar por autorizar, según la norma? Municipal para transferir mediante cesión a título gratuito y o enajenar la propiedad de los bienes inmuebles fiscales del municipio o la porción de ellos, ocupados ilegalmente, con mejoras y construcciones de destinación económica habitacional, previo cumplimiento del procedimiento y formalidades establecidas por la ley para tal efecto. Propuesta de modificación 5 al artículo 2. Se propone a los concejales, y teniendo en cuenta que la autorización del artículo 1 es clara y ya se entiende que la transferencia de dominio o cesión lo realiza la administración a través de un acto administrativo, resolución, que para estos casos contribuyen la escritura, que no se encontró norma que indique que el Consejo debe autorizar para realizar englobe, subdivisión o loteo. El artículo propuesto es el siguiente: artículo propuesto por la Administración. Artículo 2. Facúltese
al alcalde municipal para expedir las resoluciones de titulación y o firmar, escriturar y suscribir cualquier acto jurídico administrativo para realizar la incorporación, englobe, subdivisión y o loteo de los predios de propiedad del municipio necesarios para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en este acuerdo. Análisis en comisión. Artículo 2. Autorizar al alcalde de Monterrey Casanare para celebrar los contratos y o suscribir los actos administrativos necesarios para la ejecución de las autorizaciones entregadas en el presente acuerdo. Las anteriores propuestas se presentan en el pliego con las propuestas de modificación para el respectivo debate. Entonces, 7. Proposición. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, rindo ponencia favorable del proyecto de acuerdo por el cual se otorga facultades al alcalde municipal de Monterrey para subdividir o enajenar lotes y ceder o enajenar bienes fiscales urbanos titulables de propiedad del municipio de las familias que los ocupen, y se autoriza la incorporación de cesiones obligatorias al patrimonio municipal. Y de conformidad con el reglamento interno de la corporación, propongo a las comisiones dar el primer debate al proyecto de acuerdo de mención y sea debatido junto con las propuestas de modificación presentadas. Cordialmente, quien les habla, su concejal amigo Antonio José Guerrero García, concejal ponente, comisión primera o de plan de bienes. Bueno, honorables concejales, arquitecto Andrés Montes, jefe asesor de planeación, ha sido leída la ponencia junto con las propuestas de modificación y la proposición para entrar a primer debate. Quienes deseen que entremos a primer debate en este momento, por favor, levantar la mano. Con 3 votos, el de Robinson Barreto, Mauricio Mezquita y Antonio Guerrero, entramos a primer debate en comisión. Bueno, honorables concejales y arquitecto Montes, aquí me ha llegado también una proposición del honorable Robinson Barreto, José Robinson Barreto Umaña, y antes pues de una vez la voy a leer para someterla a votación, y es la siguiente. Fecha 10 de mayo del 2025, proposición, nombre concejal José Robinson Barreto Umaña. Dice, propongo ante la comisión modificar la autorización propuesta en el artículo 8, el cual fue solicitado hasta el día 31 de diciembre. Modificación, que se autorice hasta el día 30 de abril del año 2026. Honorables concejales, quien esté de acuerdo con esta proposición de que no sea hasta el 31 de diciembre del 2027, sino que sea hasta el 30 de abril del año 2026, por favor levantar la mano. Con 3 votos pasa la proposición de que sea modificado para el 30 de abril del año 2026. Honorables concejales, entonces abrimos debate y quien desee tomar la palabra es la hora. Honorables no, entonces sí. Bueno, honorable Robinson tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente de comisión, por el uso de la palabra. Sin antes nuevamente saludarlos. Pues bueno, ya aquí después de esta ponencia realizada acá por el ponente Antonio, realmente pues prácticamente se tiene ya establecido jurídicamente algunas modificaciones. En la socialización nosotros habíamos hablado, tenido en cuenta algunas cosas frente a este proyecto. Lo importante de esto es que no se nos quede ninguna opción que nos pueda de pronto atrasar cualquier tipo de documentación.
pero ya aquí con la revisión que se le ha dado jurídicamente en la comisión, pues básicamente considero que estas modificaciones debemos realizarlas como comisión. Si la administración municipal tiene alguna argumentación y que no las vea convenientes ahí, pues sería bueno pues escucharlos también antes de darle votación y pues buscar pues los argumentos de pronto al proyecto. El tema de la proposición para cambiarle la fecha son por muchos motivos. Uno de los motivos principales, pues realmente nosotros como corporación somos quien autorizamos al alcalde para hacer este tipo de enajenaciones y pues no sería responsable de parte de nosotros como corporación dejarlo hasta fin de año. Por un lado, esto lo hacemos actuando con nuestra responsabilidad igual. En próximas sesiones de mayo 2026, pues aquí habrán otros compañeros o estaremos en esta corporación, en esta comisión, para que se le vuelva a dar el estudio y las autorizaciones. Y el otro argumento por el cual hago la proposición es realmente, como ustedes lo han venido analizando, no solo en este consejo, sino en todos los consejos del país, el tema de las declaratorias de impedimento y que puede uno perder en la investidura. Porque nosotros de pronto por querer facilitar algunas herramientas podemos estar inmersos en una destitución del cargo y pues posiblemente algunos puedan querer aspirar políticamente. Entonces uno debe también actuar jurídicamente responsable y esto lo hacemos con el fin de que la corporación como tal pues no sea inmersa más adelante en una inhabilidad. ¿Por qué? Porque la administración municipal en sus buenos oficios de querer tramitar, solucionar a la ciudadanía, puede cualquier ciudadano como tal hacer una solicitud para que se le haga un trámite a través de esta autorización. Y al verse inmerso cualquiera de nosotros, pues ahí vamos a tener nuestro brinco más adelante. Entonces ya más adelante, pues nuestra familia o alguno que necesite hacer un trámite, pues ya lo harán en el otro periodo que ya pues no haya la posibilidad de que nos inhabilite o algo por el estilo. Son los dos argumentos por los cuales, compañeros, solicité la aprobación de ustedes para modificar la fecha. De lo contrario, pues, ponente, felicitarlo porque realmente una buena ponencia, muy clara y concisa. Y pues, compañeros, ustedes tienen la palabra y muchas gracias, presidente. Bueno, gracias, honorable Robinson. Bueno, yo también quiero decir algo. Esta ponencia se hizo de una manera responsable y siempre pensando en darle las herramientas suficientes a la administración, nunca pensando en ser como la piedra en el zapato de que no se pueda, digamos, que de pronto a veces la comunidad o que la misma administración no crea que nosotros de pronto aquí estamos en contra o que queremos, digamos, no autorizar tal cual como viene, sino que nosotros proponemos unas modificaciones, lo decimos más como de forma, ¿sí? Porque de todas maneras, por más que se cambien algunas cosas o se proponga eliminar algunos artículos como lo vimos aquí en las diapositivas, no quiere decir que no se le autorice a la administración de hacer ciertos trámites, porque prácticamente ya hay algunas facultades que las tiene nuestro alcalde y no habría necesidad de nosotros autorizarle esas facultades sabiendo que ya las tiene. Entonces, pues es de aclarar que no es impedir de pronto que el desarrollo del municipio, sino más bien es aclarar, y como lo dijo el honorable Robinson, nosotros aquí en el Consejo también
digamos que debemos analizar muy bien estos proyectos de acuerdo, que de pronto más adelante no vayan a haber personas que quieran, de pronto hay personas que no viven ni en paz, no tienen tranquilidad, no tienen y buscan cómo hacerle daño a otros, así como nos está pasando actualmente, como al concejal Ariel Bejarano y a quienes hablan a mí nos están pidiendo pérdida de investidura, alguien que no vive en paz, que no tiene tranquilidad y está buscando, digamos, una irregularidad donde no la hay, ¿sí? Entonces, por tantos problemas jurídicos que han tenido concejales, diputados, pues ahora le toca a uno ser un poco más puntual y escudriñar un poco más la ley, la norma por las cuales tenemos nosotros atribuciones o estamos facultados nosotros para dar autorizaciones, para autorizar, para aprobar aquí proyectos y que el día de mañana no vayamos a tener, digamos, problemas jurídicos. Entonces, bueno, ya siendo proyectadas entonces las propuestas, lo que yo estoy haciendo es una proposición a la comisión para que si están de acuerdo con estas modificaciones que se hacen en los artículos, entonces vamos nuevamente a proyectarlas una por una y ustedes me van diciendo si están de acuerdo o no para votarlas positivamente o negativamente. ¿Cómo? ¿Cómo? No, sí, hágame el favor y va leyendo las una por una. Primera modificación. En el título. El título por la administración municipal era, por el cual se otorgan facultades al alcalde municipal de Monterrey para subdividir o lotear y ceder o enajenar bienes fiscales urbanos titulables de propiedad del municipio a las familias que los ocupan y se autoriza la incorporación de cesiones obligatorias al patrimonio municipal. La propuesta del Consejo, por el cual se otorgan autorizaciones al alcalde municipal de Monterrey Casanare para ceder o enajenar bienes fiscales de propiedad del municipio e incorporar cesiones obligatorias al patrimonio municipal. Concejales, quienes estén de acuerdo con esta proposición, por favor, votar. Con 3 votos pasa la proposición. Siguiente, secretaria, muchas gracias. Preámbulo. Preámbulo de la Administración Municipal. El Consejo Municipal de Monterrey Casanare, en uso de sus atribuciones consagradas en los artículos 2, 13, 51, 287, 313, del numeral 3, 7 y 10 y 366 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 y propuesta del Consejo Municipal. El Consejo Municipal de Monterrey Casanare, en uso de sus atribuciones especialmente las consagradas en el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución Política y el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificando el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012 y Concejales, quienes están de acuerdo con esta proposición, por favor, levantar la mano. Con 3 votos positivos pasa la proposición. Siguiente, secretaria. Considerando de la Administración Municipal que en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18, parágrafo 4, numeral 5, facultad al Consejo Municipal y reitera la disposición de autorizar el alcalde municipal a fin de celebrar toda la clase de contratos y convenios, exceptuando de esa autorización general los siguientes casos.
Modificación del Consejo Municipal. Que el párrafo del artículo 30 del párrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, dispone que, de conformidad con el numeral tercero del artículo 313 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar los siguientes casos. Es de aclarar que solamente se modificaría el párrafo 4 de los considerandos. Concejales, quienes estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Con 3 votos pasa. En los acuerdos, el artículo primero, artículo propuesto por la Administración Municipal. Facultar al alcalde municipal para transferir mediante cesión título gratuito y o enajenar la propiedad de los bienes inmuebles fiscales del municipio o en la porción de ellos ocupados igualmente con mejoras y o construcciones de destinación económica habitacional, previo cumplimiento del procedimiento y formalidades establecidas por la ley para tal efecto. Proposición del Consejo: en el artículo primero es solamente cambiar la palabra autorizar y quedaría autorizar al alcalde municipal para transferir mediante cesión a título gratuito y o enajenar la propiedad de los bienes inmuebles fiscales del municipio o la porción de ellos ocupados ilegalmente con mejoras y o construcciones de destinación económica habitacional, previo cumplimiento al procedimiento y formalidades establecidas por la ley para tal efecto. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar la mano con esta modificación. Con 3 votos positivos pasa la modificación. Artículo segundo. Artículo segundo por la Administración Municipal dice: facultarse al alcalde municipal para expedir las resoluciones de titulación y o firmar escrituras y suscribir cualquier acto jurídico administrativo para realizar la incorporación, englobe, subdivisión y o el loteo de los predios de propiedad del municipio necesarios para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en este acuerdo. Propuesta del Consejo Municipal. Artículo segundo. Autorizar al señor alcalde Monterrey Casanare para celebrar los contratos y o suscribir los actos administrativos necesarios para la ejecución de las autorizaciones entregadas en el presente acuerdo. Honorables, quien esté de acuerdo con esta modificación, por favor, levantar la mano. Pasa la modificación. Perdón, con 3 votos positivos pasa la modificación. Bueno, gracias, secretaria. ¿Esa lo leo? ¿Cuál es? La proposición. La de la proposición. No, ya porque ya la leí, ya la votamos. Ah, sí, señor. Entonces, por favor, le damos entonces la modificación como va a quedar. En el artículo octavo, debido a la proposición del concejal Robinson que fue aprobada, el artículo octavo quedaría de la siguiente manera: las autorizaciones anteriormente descritas tendrán vigencia para las solicitudes que se radiquen hasta el 31 de diciembre del 2026 y se expiden para lograr las metas, programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal, un futuro mejor para el periodo constitucional de gobierno 2024-2027 del municipio de Monterrey Casanare. Muchísimas gracias, secretaria. Bueno, en este orden de ideas, le queremos presentar estas modificaciones a la administración, aún votándolo aquí en comisión no es camisa de fuerza, como le decimos, arquitecto Andrés Montes, que se tenga que modificar porque es una propuesta de modificación lo que estamos haciendo nosotros a la administración. Sin embargo, ustedes allá lo analizarán
si de pronto nosotros estamos de pronto equivocados, pues ustedes nos harán caer en cuenta por medio de qué norma o qué ley se acogen para los artículos que quedaran como están. Sin embargo, pues aquí también nosotros ya nos hemos asesorado muy bien y hemos analizado jurídicamente y por eso hicimos estas modificaciones. Entonces, pues le damos el uso de la palabra al arquitecto Andrés Montes. Hola, hola. Gracias, concejal. Primero que todo, pues, agradecerle a Dios por permitir estos espacios ante la comunidad, ante el Consejo Municipal. Gracias por la invitación. Pues analizando a fondo las inquietudes o las sugerencias por parte del Consejo Municipal, sí, pues hemos tomado nota. Son temas que no modifica como tal el fin del proyecto, son más recomendaciones de forma. Entonces lo vamos a estudiar y obviamente le haremos saber al Consejo Municipal cuáles serán modificados y cuáles no, pero así por encima creería que podemos hacer los ajustes correspondientes. Hay que aclarar también que dentro de este proyecto de acuerdo estamos hablando de un tema de enajenar predios, que inicialmente es un trámite que inicia ante la administración municipal, pero posteriormente tramita ante otras entidades como es notariado y como lo que es registro y ante el IGAT. Entonces, si fuera un tema solamente de la administración, entendemos que es enajenar un predio y pues en ese caso no tendríamos que extendernos tanto en los artículos, sino que en el ejercicio de tramitar estos procesos hemos encontrado que ante notaría ellos exigen que algunos temas notariales estén establecidos en el proyecto de acuerdo. Asimismo, en instrumentos públicos ellos solicitan que hay unos temas que estén establecidos dentro del proyecto de acuerdo, no necesariamente por facultar al alcalde, sino es un tema más de tramitología y formalismo en el proceso. Es por eso que se incluyen, ¿sí? Pero sale el contexto como tal de la facultad del señor alcalde. Entonces, vamos a ver la necesidad si de pronto hacemos un trámite externo al documento o le justificaremos a ustedes cuál es la necesidad de pronto conservarlo en este proyecto de acuerdo. Igual, pues, todos fueron tomados nota. Lo analizaremos con el jurídico de la dependencia y así mismo pues uniremos y en este caso pues la idea es unificar criterios y pues no perder el rumbo esencial de este proyecto, que es prácticamente sanear los predios que están en el municipio ocupados por un tercero o aquellos proyectos de vivienda que se hicieron en anteriores administraciones y nace la necesidad de transferir el título a esas personas que tienen como pertenencia a estos predios a nombre del municipio. Gracias, arquitecto Montes. Entonces, de esta manera cerramos este punto del orden del día y quedamos atentos en proposiciones. ¿Tienen proposiciones? Cerramos este punto del orden del día y estaremos atentos para la próxima fecha, arquitecto, para que pues venga nuevamente al Consejo. Seguimos en primer debate en comisión y nos puedan ya traer, ya digamos que si aceptan las modificaciones, traer ya las modificaciones de parte de la administración. Entonces, siguiente punto del orden del día, secretario. Gracias, presidente. Sexto punto, proposiciones y varios. Compañeros concejales, quien tenga alguna proposición, por favor, tiene el uso de la palabra el honorable Mauricio Mezquita. Gracias, presidente de la Comisión Primera. Nosotros en la socialización de este proyecto le habíamos tocado el tema al arquitecto de que nos diera a conocer cuáles son los beneficiarios o qué escrituración y qué sitios. Entonces, colegas, esa es una proposición que
que le solicité ayer fue en la comisión al arquitecto Montes para que nos haga llegar esta documentación. Gracias, honorable Mauricio. Entonces, bueno, la comisión fue fue el jueves, no ayer, fue el jueves, pero bueno, no hay problema. Como nosotros vamos a seguir en primer debate, o sea, tiene que haber una nueva comisión donde ellos van a tener que traer, digamos, las aclaraciones de estas modificaciones. Y por favor, arquitecto Andrés Montes, para que pues las inquietudes que han hecho los honorables concejales también nos traigan, digamos, ya más específico las respuestas. Muchas gracias, honorable Mauricio. Tiene el uso de la palabra el honorable Robinson Barreto. Gracias, presidente. Arquitecto, las palabras que aquí pues hemos dialogado han sido claras y la idea es, su merced pues ahorita se lleva este documento también y ustedes de pronto, si a bien lo tengan, hacer una mesa de trabajo pues con el jurídico, si de pronto hay alguna duda, que se quede algo que se deba contemplar, y hacemos una mesa de trabajo también para lograr revisar el documento también. Importantísimo también, arquitecto, que sí, nos regale lo que dice acá el compañero Amezquita, lo que ha estado hasta la fecha, ¿sí? Porque de aquí en adelante pues ya pues vendrán otras solicitudes, pero entonces ya es a manera diferente. Entonces el tema es lo que esté radicado, porque no podemos de pronto amarrar este proyecto a nombres estrictamente de pronto de barrios, porque les cerraríamos las puertas a gran parte de personas que necesitan de este beneficio. Entonces pues como bien se sabe, nosotros vamos o sea, lo que va hasta la fecha radicado. Entonces sí es bueno porque inconscientemente de pronto pues nosotros como concejales de la comisión pues ya hemos tenido muy claro quién de pronto de nuestra familia puede tener ese conflicto, pero los demás de pronto puedan que estén inmersos, y pues realmente, como lo comenté hace un rato, aquí la idea es que como corporación pues nos apoyemos entre todos los 11 concejales y no pues que seamos una zancadilla para el otro. Muchas gracias, presidente de comisión. Gracias, honorable. Pues entonces, siendo las 9:55 de la mañana, damos por terminada esta sesión de comisión. Dios los bendiga y quedamos atentos al llamado de la secretaria de la próxima fecha y hora de la comisión. Seguimos en primer debate.